Dios les bendiga, mis amados hermanos. Leemos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículo 23. Dice de la siguiente manera: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos, Señor, en esta oportunidad para presentarle esta palabra que va a ser expuesta, Señor. Yo quiero pedirle que use mi vida, Señor, y que deposite cada palabra en mi boca para poder llevar a nuestros hermanos, Señor, y que nuestros hermanos puedan recibirla. De igual manera los amigos, Señor, y la puedan guardar en su corazón y la pongan por obra. Gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de recibir su palabra y de exponerla de la misma manera. En el nombre de Jesucristo, oramos en esta hora. Amén y amén. Continuamos con la serie Pelea la buena batalla, con los campos de batalla. Hoy vamos a estudiar lo que es el yo. En el texto paralelo de Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús lo expresa de la siguiente manera. A sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo les decía a todos los que querían seguirle: niéguense a sí mismo, tomen su cruz, entonces síganme. Pues al parecer esto se ha olvidado y no se tiene muy presente en nuestro caminar como cristiano. Es tan común escuchar ahora que seguir a Jesús es tan fácil para solucionar los problemas de la vida. Y es por eso que le decimos a las personas, a los inconversos, al incrédulo, la siguiente frase: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y también que Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Y aunque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que del corazón provienen todos los males, muchas personas persisten en que ser discípulo de Cristo es solo para satisfacer nuestros deseos egoístas. Analicemos el significado de negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con estas palabras? ¿Cómo nos afecta esto en nuestro interior? Jesucristo nos ofrece un camino muy diferente al mundo. Todas estas inquietudes deben escalar en nuestro corazón para poder ver la grandeza de Dios en Cristo. Jesús dijo: niéguense a sí mismo. Esto, mis amados hermanos, es decirle no al crecimiento diario de nuestro yo, al egocentrismo, a la autosuficiencia. Reconocer que para vivir necesitamos del aliento de vida que proviene de Dios. No podemos hacer nada, pero absolutamente nada, por nosotros mismos, que puede llenar el vacío con que nacemos todos los seres humanos, que a merced del deseo engañoso orquestado por Satanás, tiene muchas vidas esclavizadas al pecado. Pero hay que creer que Dios existe y sabe recompensar a los que le buscan, y es real, y llena todo el vacío en el alma. De ahí que para que muchos cristianos que no experimentan el crecimiento espiritual buscan otro tipo de mensaje que satisfaga solo la comezón de oír en sus oídos, sin una transformación real en sus vidas. Y si quieres tomar estas palabras tan famosas
que decimos que muchas veces las usábamos en el pasado. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces te digo que este plan es creer en Cristo y morir al yo. Y aclaro, no es negar nuestra existencia o esfumar un falso desprecio hacia nosotros mismos, sino estar juntamente con Cristo crucificado para vivir para Dios, como lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados hermanos, negarse a sí mismo es ir en cumplimiento a la voluntad de Dios para mi vida, para nuestra vida, y no al contrario, tratar nosotros de organizarle las cosas para que Él las apruebe. Negarse a sí mismo es tener presente que como seguidor de Cristo seremos vituperados, burlados, amenazados, atribulados por causa del Evangelio de Cristo, inclusive en nuestra propia familia, por las decisiones que debemos de tomar. Por eso nosotros debemos de menguar para que Él crezca y reconocer la grandeza del Señor, su soberanía, su gloria, y a la vez vamos experimentando su plenitud a medida que conocemos del amor de Cristo, en fin, que conozcamos ese amor que excede a todo el conocimiento. Tomar la cruz no es para llevar cargas, pues las cruces romanas eran utilizadas para que fueran crucificados los que habían sido declarados culpables y morían en ellas. De esa misma forma Jesús nos llama a tomar cada uno su propia cruz y morir a nuestros deseos egoístas, hacer su voluntad, llenarnos de su amor, de su espíritu, que es la garantía de nuestra herencia eterna. Este tomar de nuestra cruz también fue dicho en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que tome su cruz, el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y nos va direccionando e implica también que nuestro amor por nuestros seres queridos no puede estar por encima del amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que no amemos a nuestros familiares, sino que en el amor de Dios reconocemos que solo en Él tenemos el verdadero refugio, consuelo y gozo, entre muchas otras bendiciones. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, también lo hizo para que ellos experimentaran amor, pero teniendo presente que el amor hacia el Creador debía ser siempre superior, porque de Él emana la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando el pecado entró al mundo, distorsionó esa comunión. Por lo tanto, cuando una persona toma la decisión de seguir a Jesucristo, es un llamado en lo profundo de su alma para que su amor esté dirigido diariamente a Dios. Y eso implica que le obedezcamos guardando sus mandamientos. La última parte del versículo dice, y síganme. No es solo de buscarlo por un milagro físico o problemas económicos, sino que porque Jesús es el verdadero pan de vida. Cuando ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, muchos lo buscaban solo para satisfacer su hambre, pero no lograban verlo como el pan vivo que vino del cielo, que da vida al mundo y la da en abundancia. Se suele trabajar mucho por el pan que perece, porque se le presta más atención al sostenimiento de nuestros cuerpos. Pero Jesucristo, mis amados hermanos, desea que trabajemos
por la verdadera comida, la cual el Hijo del Hombre nos da. Seguirle no es ir solo a la iglesia a escuchar sermones, entregar diezmos y ofrenda. Es seguir las pisadas de Cristo. Y eso lo aprendemos a medida que nuestras almas se van inquietando con las tensiones que nos suceden en la vida, muriendo cada día a nuestro yo egocéntrico, que es causante de mucho desaliento y aburrimiento y falta de gozo. En los matrimonios suele pasar tensiones y muchas discusiones que maltratan la relación, ya sea cuando uno de los miembros que dice ser cristiano o los dos comienzan a alejarse de Jesucristo en su interior. Y hago mucho énfasis en el interior porque hay muchas cosas que podemos hacer en las congregaciones teniendo algún cargo en la iglesia. Y nos jactamos de eso. Pero en el fondo, en el corazón puede estar alejado de Dios. Pues donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué debemos hacer? Hay que tener fe en Dios. Mis amados hermanos, hay que tener fe en Dios. Y obedecer a Cristo, llenos de su espíritu, y esto implica dar muerte cada día a las pasiones carnales que batallan en el alma. En este caminar nos pasamos toda la vida, pero hay una recompensa maravillosa y es su presencia y su gozo cuando nos entregamos y dejamos a un lado nuestros supuestos grandes sueños de conseguir en el mundo. Es ahí donde comienza la verdadera libertad, haciendo la voluntad de Dios. Por eso es lo que a Él le agrada. Más por encima de toda esta distracción, en la predicación moderna enfocada solo en el enseñar, en conceder deseos egoístas, hay que recordar las palabras de Cristo. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y no está de más decirles en las palabras de Cristo, en Mateo capítulo 16, versículo 25 al 26, que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Y con esto, mis amados hermanos, damos inicio a nuestro primer encabezado, que dice de la siguiente manera: un campo de batalla del corazón es el yo. Todo problema radica en el corazón del hombre, ya que del corazón salen los malos deseos y los pensamientos más sucios. Dentro de nuestros corazones tenemos un gran campo de batalla. Dicho esto, el orgullo, la rebelión, la incredulidad y además de todos estos, el yo interno. ¿Y qué problema tenemos con esto? Te lo puedo explicar de distintas maneras. Por ejemplo, cuando una persona sobresale académicamente sobre los demás, el ego de esa persona se incrementa, alimentando al yo interno, diciendo, yo soy mejor que todos estos estudiantes. Esta persona se empieza a inflar de orgullo, sintiéndose la persona más inteligente de la sección. O cuando nos va bien en un trabajo y logramos hacer lo que hemos programado, nos sentimos tan satisfechos por lo que hemos logrado y decimos, lo que yo hice, lo que yo pude hacer. También cuando tenemos éxitos en nuestras profesiones, alcanzamos logros que por medio de nuestra destreza e inteligencia supimos hacer buenos negocios y dejamos a un lado a nuestro Señor y Creador de todo. Y es aquí donde comienza nuestra batalla.
Porque nos aferramos tanto a nosotros mismos y a nuestra capacidad de pensar que no le damos lugar a Dios en nuestra vida. Porque decimos lo que he logrado con mi propio esfuerzo y excluimos totalmente a Dios de nuestra vida, alimentando a nuestro ego. Pero también te lo muestro de la siguiente manera. Cuando se trata de seguir a Cristo y su evangelio, mis amados hermanos, ¿cómo cuesta seguir a Dios y su voluntad? Porque para seguir a Cristo, primero tenemos que morir al yo y dejar que Cristo gane en ese campo de batalla al yo interno. El concepto de morir al yo se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Expresa la verdadera esencia de la vida cristiana, en la que tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Morir a sí mismo es parte de lo que es nacer de nuevo. El viejo hombre muere y el nuevo viene a la vida. No solo los cristianos nacemos de nuevo cuando llegamos a la salvación, sino que también seguimos muriendo a nosotros mismos como parte del proceso de santificación. Como tal, morir a sí mismo es un acontecimiento que ocurre una sola vez y es un proceso de toda la vida. Jesús habló a sus discípulos repetidamente acerca de tomar su cruz, un instrumento de muerte, y seguirlo. Él dejó claro que si alguien iba a seguirlo, debía negarse a sí mismo, lo que significa renunciar a su vida espiritual, simbólica e incluso físicamente, si fuera necesario. Este era un prerequisito para ser un seguidor de Cristo. ¿Quién proclamó que el intentar salvar nuestras vidas terrenal resultaría en perder nuestra vida en el reino? Pero aquellos que dieron sus vidas por amor al nombre encontrarán la vida eterna. De hecho, Jesús incluso fue más allá al decir que aquellos que no estén dispuestos a sacrificar sus vidas por Él no pueden ser sus discípulos. La ceremonia del bautismo expresa el compromiso del creyente a morir a la antigua forma de vida pecaminosa y renacer a una nueva vida en Cristo. En el bautismo cristiano, acción de ser sumergido en el agua simboliza el morir y el ser sepultado con Cristo. La acción de salir del agua representa la resurrección de Cristo. El bautismo nos identifica con Cristo en su muerte y resurrección, describiendo simbólicamente toda la vida del cristianismo como un morir a sí mismo y vivir para Él, en que el que murió por nosotros. Pablo explica a los Gálatas en el proceso de morir a sí mismo como alguien que ha sido crucificado con Cristo. Y ahora Pablo ya no vive, sino que Cristo vive en él. La vida antigua de Pablo, con su inclinación al pecado y a seguir los caminos del mundo, está muerta en el nuevo Pablo. Es la morada de Cristo que vive en él y por él. Esto no significa que cuando morimos a nosotros mismos nos convertimos en personas inactivas o insensibles, ni nos sentimos muertos. Morir a sí mismo más bien significa que las cosas de la vida antigua deben de morir. Y muy especialmente los caminos pecaminosos, mis amados hermanos. Y los estilos de vida de los cuales participábamos antes. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Donde una vez estuvimos tras los placeres egoístas, ahora con la misma pasión vamos en busca de lo que agrada a Dios. Morir al yo nunca se describe en las Escrituras como algo opcional en la vida cristiana. Es la realidad del nuevo nacimiento. Nadie puede venir a Cristo a menos que esté dispuesto a ver a su antigua vida crucificada con Cristo y empiece a vivir de nuevo en la obediencia a Él. Jesús describe a los seguidores tibios que intentan vivir parcialmente en la vida antigua y parcialmente en la nueva, como aquellos a quienes Él va a escupir. Esa condición tibia caracterizó a la iglesia de la Odisea, así como a muchas iglesias de hoy. Ser tibio es un síntoma de la falta de voluntad para morir al yo
y de vivir para Cristo. Morir al yo no es una opción para los cristianos, es una elección que nos lleva a la vida eterna. Y con esto damos inicio a nuestro segundo encabezado, que dice: ver la supremacía de Dios ayuda a pelear la batalla contra el yo. Mis amados hermanos, para ganar la batalla contra el yo, debemos de humillarnos delante de Dios y reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas. Que delante de Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Reconocer su poder, su autoridad y dejar que Él gobierne nuestras vidas nos ayuda en primer lugar a reconocer que existe un ser todopoderoso al cual le debemos rendir cuenta. Y en segundo lugar, que Él es soberano sobre todos y sobre todas las cosas. Y es así como estamos bajo su señorío. Ver la supremacía de Cristo es ver la superioridad absoluta de Dios sobre todas las cosas. Él es Dios creador, dueño de todo lo que existe. Jesucristo es Señor de todo. Lo creado, sin excepción, nada escapa de su señorío. Nada queda fuera de su control y autoridad. Su señorío no tiene límites, ni en tiempo ni espacio. John MacArthur, en su libro El Evangelio según Jesucristo, expone el caso del señorío de Cristo, resumiendo la enseñanza de esta manera: el llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben de arrepentirse de sus pecados y someterse a la autoridad de Cristo. En otras palabras, un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo, porque él no puede aferrarse a su pecado y a Salvador al mismo tiempo. Y un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora, ya que la fe verdadera abarca una entrega absoluta a Dios. Por lo tanto, el Evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual o pronunciar una oración. El mensaje del Evangelio es un llamado al discípulo. Las ovejas seguirán a su pastor en sumisa obediencia. El señorío de Cristo, mis amados hermanos, nos enseña que una verdadera profesión de fe será respaldada por la evidencia de la fe. Si una persona está realmente siguiendo al Señor, entonces él o ella obedecerá las instrucciones del Señor. Una persona está viviendo intencionalmente en pecado y sin arrepentirse, obviamente no ha decidido seguir a Cristo, porque Cristo nos llama del pecado a la justicia. De hecho, la Biblia claramente enseña que la fe en Cristo resultará en una vida cambiada. Y con esto damos inicio a nuestro tercer encabezado, que dice: comprender que nuestras vidas no nos pertenecen, porque hemos sido comprados con precio, nos ayuda a pelear la batalla contra el yo. Mis amados hermanos, nuestras vidas no nos pertenecen. Ahora tenemos un dueño. Somos posesión de Dios. Imagínate a ti mismo con un letrero en el pecho que dice con enormes letras rojas: vendido. Lo lamento, pero ya no se acepta más oferta. Vendido al mejor postor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Como Jesús nos ha comprado con su sangre, debemos de reconocer que ya no tenemos el control de nuestra vida. Hemos sido comprados y ahora estamos bajo el señorío de nuestro nuevo dueño, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis amados hermanos, la sangre de Cristo es estrictamente un rescate pagado a la justicia de Dios por el amor de Dios en Cristo para nuestra redención. En la antigua esclavitud, la persona del siervo era del todo propiedad del amo, no del siervo mismo. La compra era uno de los métodos usados para adquirir un esclavo. El hombre sin Cristo está vendido al pecado.
y por lo tanto es esclavo del mismo, pero Cristo apareció para comprarnos y hacernos libres, pero sujetos a Él. Las personas sin Cristo dicen que la vida es suya y por lo tanto pueden hacer con ella lo que quieran. Aunque la verdad ellos no se gobiernan, sino que son gobernados e incitados a lo malo. Es un error creer que no se obedece a nadie. Mis amados hermanos, permítame decirle que si usted no obedece a Cristo y guarda su vida en Él, entonces usted se encuentra irremediablemente bajo las garras del maligno. Al mismo tiempo que Cristo nos quitó de nuestra obligación de ser castigados, nos impuso una obligación de obediencia. Si aceptamos como nuestro profeta para que nos revele a Dios y como nuestro sacerdote para que nos haga expiación por nosotros, debemos de aceptarle como nuestro rey para que nos gobierne completamente suyo y le demos la evidencia de nuestra lealtad. El Señor pide santidad en nuestro cuerpo, que es el templo, y el Espíritu Santo ya está santificado, porque uno somos en Cristo. Si el alma se une a Cristo por fe, todo el hombre es hecho miembro del cuerpo espiritual. Nuestros cuerpos fueron redimidos de la merecida condenación y de la miseria y de la misma esclavitud. Por el sacrificio expiatorio de Cristo tenemos que ser limpios como vasos dignos para el uso de nuestro Maestro, estando unidos a Cristo como un solo espíritu y comprados a precio de sangre, comprados a precio indecible de valor. El creyente debe considerarse como totalmente del Señor por los lazos más fuertes. Y con esto damos inicio a nuestro último encabezado que dice: creer que hemos sido creados para la gloria de Dios nos ayuda a pelear la batalla contra el yo. Mis amados hermanos, nosotros somos creados para su gloria. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor en un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios, en su soberanía y amor, nos enseña acerca de la libertad cristiana, tener opción de cómo vivir en nuestro cuerpo. Es claro que nuestro cuerpo tiende a buscar los deseos e impulsos naturales. Sin embargo, cada uno de nosotros decide seguir el propósito primordial de la vida humana. Muchos caemos en la tendencia de buscar nuestra satisfacción propia antes de satisfacer y honrar a Dios primero en trabajar, comer, dormir, socializar, antes para complacernos a nosotros mismos y después glorificar a Dios. A la luz de la palabra de Dios vemos que todas las cosas no son lícitas, pero no todas convienen. Dios ha hecho al hombre su cuerpo y todo el mundo. Y Él declaró en el libro de Génesis que todo lo que hecho por Él
es bueno, que todo lo que ha sido hecho por Él es bueno. Sin embargo, hay restricciones para que realmente se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Lo que Dios espera de cada persona creada es que nosotros le honremos a Él. Primero, todo lo que usted haga debe hacerse para la gloria de Dios. Sí, mis amados hermanos, todo lo que usted haga tiene que hacerse para la gloria de Dios. Así se lo dijo el apóstol Pablo para que lo escribiera y nosotros tengamos siempre presente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando nosotros llegamos a comprender que somos creados para glorificar a Dios en nuestra vida, ya no trataremos de agradarnos a nosotros mismos. Y es aquí donde ganamos la batalla contra el yo mismo. Ya no buscaremos nuestras propias metas. Ya no viviremos solo por vivir, porque llegamos a comprender que usted y yo existimos para agradar a Dios. Amén. Cuando nosotros llegamos a comprender que somos creados para glorificar a Dios en nuestra vida, ya no trataremos, mis amados hermanos, de agradarnos a nosotros mismos. Ya no buscaremos nuestras propias metas. Ya no viviremos solo por vivir, porque llegamos a comprender que usted y yo existimos, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre. Y es aquí donde ganamos la batalla contra el yo interno. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús le damos gracias por la palabra que fue expuesta en esta hora, Señor. Gracias por hablarlos a nuestra vida. Gracias por estar siempre con nosotros, Señor, en todo lo que hacemos. Sabiendo, Señor, que todo lo que hacemos es para la gloria de su nombre. Gracias, mi amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.